Y no, la verdad es que el video de fin de año de Facebook no me representa mucho. Así que decidí hacer el mío propio, pero con la ayuda de otro producto de Facebook, mi feed de Instagram. Gracias, Mark. Qué grande, Marquito, mirá. Cuando veo a todos los actores, humoristas e influencers haciendo cosas en Instagram, es muy tentador transformar mi cuenta en un montón de videos graciosos también, como hacíamos en Vine. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! Pero enseguida me freno porque la realidad es que me gusta como está ahora, como una especie de diario visual en el que puedo repasar todas las cosas increíbles de mi vida rápidamente y darme cuenta de que no todo es un fracaso, como parece a veces. Cuestión que el 2016 empezó acá. No, el 2016 empezó acá. En 2016, gracias a mi amiga Eugenia Nasa y su familia, conocí Parque Leloir, un lugar que está relativamente cerca de casa pero que nunca había visitado. Con ella también recorrí otros lugares increíbles que nunca había visto y hasta me fui con amigos a México. No, bueno, eran esos areneros de Vicente López, pero nunca había estado ahí tampoco. Además, vino mi amigo Lucas de Bélgica y con él nos fuimos a La Boca, donde tampoco había ido nunca y qué sé yo, está bueno. Además de juntarnos a grabar unos raps, pero con una voz de tanguero de La Boca. Y ahí mismo empaqué todas mis cosas. Me tomé un microtrucho de esos que salen del 11 y al poco tiempo estaba en la provincia y en la ciudad de Jujuy. Me encanta el norte, fui muchas veces, pero nunca había pasado tanto tiempo viviendo con una familia local. ¿De dónde es originario el ukelele? Los lazos de su memoria al aire van cuatreando. Y estuvo buenísimo, aprendí un montón de cosas que son muy difíciles de ver o entender desde Buenos Aires. Además la familia de NASA me acompañó todo el tiempo. No, en serio, fuimos a unos parques, plantas, y vimos animales como este pajarito y este otro con pirincho y este bebé que se había caído al piso. Y este retrato de Manuel Belgrano convertido en vampiro. De ahí nos fuimos para San Francisco, un pueblo increíble en el medio de la selva, donde estaba este perro con ojos claros y este otro que nos acompañó por el camino. Estamos yendo al camino de la cascada. Y al final no estaba tan buena, pero igual fue divertido. Pasamos más tiempo en la ciudad, conocí la sede nueva de la NERC, salimos con amigos. Tomé mucho tereré, pero sobre todo trabajé un montón hasta que pude comprar el pasaje a mi próximo destino. Y así como terminaba el carnaval con sus últimos desfiles, decidí que mi viaje también y me volví para Buenos Aires. Y justo antes de eso un CM de Topline decidió que yo era chapable y publicaron esta foto mía de Facebook, pero a nadie le importó. De nuevo en Buenos Aires me saqué esta foto con una toalla como turbante y nos fuimos con Santi al BA Web Fest porque nuestra serie Algo de Carlos había quedado seleccionada para la competencia. No ganamos nada, pero nos sacamos esta foto muy simpática con una china. También toqué un montón el ukelele. Me comí esta empanada con carita, hice este face-off que salió mal y más que nada trabajé para juntar plata para mi próximo viaje y al toque me tomé un avión a Misiones. No tengo batería, pero miren un toque de esto. ¿Qué onda, chabón? Fue la segunda vez que vi las cataratas, la primera fue a los 4 años y no son más chicas de lo que recordaba. También vi un montón de animalitos divertidos y por ese tiempo se estrenó Un Mundo Horrendo, la serie de Esteban Menis donde tuve el placer de compartir escena con Mercedes Morán. A la noche me di cuenta que había llevado 2 ojotas izquierdas y por la mañana me tomé otro avión, pero esta vez hasta un lugar bastante más lejano. Londres. Es impresionante. Wow, Londres. Ya estoy en Londres. Verano en Europa, 30 grados, no podía creer nada de lo que veía, todo es gigante, todo es espectacular. Me pasé días enteros caminando y explorando cada rincón de la ciudad y unos parques increíbles que estaban llenos de aves exóticas, como no esta paloma, pero estas gaviotas y este cuervo, estos patos, este como una gallina, este otro pato, este pato marroncito, este cisne, este pato de los cuadros de las cocinas, este con un ojo mocho, este cisne muy tranqui y este pelicano que me da un poco de miedo.
Recorrí todo lo que pude recorrer, caminé todo lo que pude caminar, fui a lugares increíbles, me encontré con amigos y con ex sobrinas, me saqué la foto esta de Harry Potter y un par de semanas después me estaba yendo en otro micro, esta vez hasta Edimburgo. Edimburgo, qué lugar increíble, mirá lo que es, estaba así de contento. De un lado una ciudad espectacular, del otro lado unos parques que nunca los viste en tu vida. Harry Potter, cementerios, fantasmas, castillos por todos lados y un montón de escoceses haciendo estas cosas que hacen los escoceses que están buenísimas, mirá. Cómo baila ahí la piba. Después de Edimburgo me tomé otro micro para el norte hasta llegar a Aberdeen. Pensé que iba a ser un hermoso pueblito en las Highlands, pero resultó ser una mega ciudad. De cualquier forma, mis anfitriones de Couchsurfing fueron espectaculares y la terminé pasando genial. Había naturaleza, la universidad más antigua de Europa, este leoncito cabezón y hasta fuimos a la playa a morir de frío. De ahí me fui a ver un castillo, pero estaba un poco nublado y no se veía nada. Igual me saqué una selfie. Y me tomé este micro buenísimo que tenía como unas camas reales hasta la Universidad de Warwick, donde me encontré con Sophie, una amiga de mi hermana muy buena onda. Con ella fuimos a ver el pueblo de Shakespeare, donde exponían cosas como una cuchara que tal vez quizás puede haber tenido que ver con una parecida a la que usaba para comer la hermana de la novia del primo de Shakespeare. Y nos divertimos mucho, comimos, paseamos, preparamos su examen de español, les fue muy bien. Pero a los pocos días, como siempre, me tuve que ir y volví a Londres para ver a este tipo dando vueltas con la cabeza, encontrarme con más amigos y hacer más cosas hasta que llegó el momento de partir, en un micro nocturno hacia París. París, la ciudad esta de la moda, la de jorobada de Notre Dame y todas esas cosas, que no me gustó mucho. Mis anfitriones eran re buena onda, pero qué sé yo, es como Buenos Aires, pero no entendía el idioma. Igual ahí me saqué esta foto durmiendo en el Louvre, que le gustó a mucha gente. Y enseguida me fui para Bélgica a reencontrarme con Lucas. ¿Se acuerdan de Lucas, el chico con el que fuimos a la Boca? Bueno, pero esta vez nos encontramos en Lovaina, su pueblo natal, que es increíble, está buenísimo. También fuimos a Brujas y estuvimos también en Bruselas. Todo es increíble, vayan, se los recomiendo un montonazo. Y de Bruselas a Ámsterdam. ¡Wow! Ámsterdam es... ¡Wow! Lo mejor, mucho más que esas boludeces de turistas de la marihuana y la zona roja. Es una ciudad hermosa y estuve ahí unas 24 horas nomás, pero que fueron espectaculares porque me tenía que tomar un tren a Berlín, donde llegué justo a tiempo al cumpleaños de Denise, mi amiga a la que le hice esta torta vegana y esta comida que estaba buenísima. Pablo es uno de mis mejores amigos, nos conocemos desde hace 20 años. Mira, ahí está Pablo, ahí estoy yo. Y Denise es su esposa alemana, se conocieron en Colombia, vivieron juntos mucho tiempo, se casaron y se fueron a vivir a Berlín, a donde yo llegué para para alegrarles la vida. Ah, y este es Heck, también nos conocemos hace mucho. Ese verano junto a Pablo nos convertimos en músicos callejeros y salimos a tocar en plazas, parques, bares, haciendo algunas canciones que a veces en Argentina están quemadísimas, pero que la gente de allá disfrutaba mucho. Originally it's a tango, but tango players would kill us. Y ahora que estoy frente a ti. Hicimos muchísima música junto a nuestro amigo Eddie y ganamos suficiente plata para divertirnos y ser felices. Una monedita de €1 son 20 pesos, así que hagan la cuenta. En Berlín me la pasé con amigos, yendo a parques espectaculares, explorando mucho, comiendo estas cosas turcas. Jugué al Pokémon Go antes que nadie en Argentina. Mi bacho. Y comiendo un montón de la mejor comida vegana. Sí, hay un supermercado vegano que queda en una avenida vegana que venden de todo. No saben cómo está en el yogur. Además fuimos 2 veces a Meuse, el pueblo natal de Denise, donde teníamos estos paisajes increíbles y desde cualquier ventana podíamos ver estos atardeceres que te vuelan la cabeza. Pero bueno, volviendo a Berlín, además de sacarme esta foto que todavía tengo en Facebook de perfil, pasé ahí uno de los mejores 3 meses de mi vida. Pero todo termina, incluidas las visas de turista, y antes de darme cuenta estaba despidiéndome del departamento y de mis amigos para tomarme un avión y volver a Buenos Aires. Winter en Buenos Aires. En Buenos Aires me reencontré con mi perro Tapita, además de con mi familia y con un montón de amigos que no veía hace muchísimo. ¿Están contentos que olvide el viaje? Sí. Qué pesado. Me alegré bastante por el clima. Salió el sol. Y por volver a trabajar como actor en la NERC, que es un trabajo que me encanta, pero enseguida me achanché. Me deprimí un poco, volviendo a mi cuarto con humedad, con mis amigos de acá súper ocupados y viviendo lejos, y los de allá convertidos en videoconferencia.
Y ojo, hubo cosas lindas como conocer a este nene o ver Over the Garden Wall. Ir al río un día que estaba re bajito y meter los pies en el agua o pintar cosas en realidad virtual. Cómo me gusta la realidad virtual. También ir a conocer agronomía por primera vez, ver a mi amigo Nico rompiéndola en el teatro, andar en longboard por primera vez y sacarme esta foto súper graciosa con un ojo mocho. Pero bueno, en general hubo mucho más de esto, ¿no? Y así llegamos a un diciembre un poco raro y de pronto parece que fue un año horrible y que todo está mal. Pero no, vuelvo al Instagram y reviso mi feed, reviso este diario y me doy cuenta que fue uno de los mejores. Donde más viajé y más aprendí y más compartí con la gente que quiero. Por eso espero que para 2017 las vueltas, ¿no?, de la vida nos lleven a vivir muchas más aventuras. Por ahora me parece que lo que voy a hacer es empezar a planear mi próximo viaje.